Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Llega un momento en el que un grupo de investigación quiere ofrecer su tecnología a diversas empresas o quizás también a otros grupos de investigación. Digamos que quiere monetizarla. Entonces, ese grupo de investigación debe de crear un cambio grande de mentalidad, porque es posible que la primera vez que se quiera realizar este cambio de ofrecer servicios de manera proactiva, ese grupo de investigación está cambiando desde una, digamos, metodología o mentalidad clásica de academia, que consiste básicamente en escribir papers, investigar, etcétera, que no estoy diciendo ni que sea malo ni que sea poco, pero en el episodio de hoy voy a comentar un detalle que me parece bastante importante y que los grupos de investigación deben tener en cuenta cuando quieren ofrecer su tecnología o sus servicios a empresas. Bien, ¿qué es lo que suele pasar? Pues que los grupos de investigación, cuando inician este cambio, suelen aplicar al principio la misma metodología que utilizan para los papers. Hablan con una empresa. Ese proceso no es tampoco sencillo, pero a la hora de hablar con las empresas llega un momento en que se han conseguido el contacto con ellas. La empresa pues le va a decir, bien, me parece relativamente interesante tu tecnología, los servicios que estás ofreciendo. No es fácil llegar a este punto, eso lo podemos comentar otro día, pero vamos a suponer que se ha llegado a este punto y que ya se está en conversación con esa empresa. Entonces llegará el momento en el que la empresa te dirá, bien, me gustaría que me mostraras o que me argumentases en esta fase 2 de negociación por qué tu tecnología es mejor que la de la competencia. Entonces aquí a veces se hace un silencio. El grupo de investigación no está preparado para esta situación, o no la ha considerado, o no sabe cómo abordarla, pero básicamente aquí este es un punto clave y los deberes o ese trabajo se debe de hacer con anterioridad. El grupo de investigación debe realizar lo que sería equivalente a cuando en un paper hacemos un estudio sobre el estado del arte, ¿verdad? Entonces, en el estado del arte, cuando se formula la cuestión científica, cuando se formula la cuestión de investigación a tratar, pues uno hace referencia a cómo otros investigadores han tratado el problema, luego uno presenta la solución que va a trabajar, luego muestra unos resultados y luego en esos resultados pues se compara con otros investigadores, etcétera. Entonces, esto es una cosa que ya sabemos hacer los investigadores, pero aquí hay que dar un salto en cuanto a que ya no nos comparamos con otros investigadores, y aquí viene el cambio de mentalidad. No nos comparamos solo y únicamente con otros investigadores, sino que también nos comparamos con soluciones comerciales. Es así de fácil. Creo que la idea se ve de manera clara. Nos comparamos con soluciones comerciales. Entonces, a la hora de ofrecer este servicio, podemos citar todos los papers nuestros que queramos, y en esos papers pueden haber y deben haber, obviamente, comparación con resultados de otros investigadores, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que ahora estamos ofreciendo soluciones comerciales y esas soluciones comerciales van a tener un modelo de negocio determinado. Es decir, no es lo mismo ofrecer servicios de consultoría que ofrecer servicios de software en la nube, etcétera. Todo esto tiene sus características determinadas, pero cuando estemos en la segunda fase de conversación con una compañía, con una empresa, nos van a pedir datos
comparativos de qué bueno es nuestro servicio, nuestro producto, todo lo que les queremos vender en comparación con otras industrias parecidas del sector. Por intentar ejemplificarlo, voy a ir a un caso lo más concreto posible. Veréis, en nuestro mundo de la bioinformática estructural, nosotros desarrollamos ciertas metodologías, ciertos servicios y en algunos casos, aquí no puedo desvelar datos porque son temas confidenciales, pero en algunos casos hemos hablado con algunas empresas para ofrecer estos servicios y entonces ha llegado el momento en que nos han dicho, bien, esto que me estás ofreciendo, ¿cómo se compara con la competencia? Y lo que hemos hecho, ya sabemos que esta situación llega y lo que hemos hecho ha sido a realizar los cálculos, realizar los estudios contra otro software que ofrecen otras empresas de la competencia y entonces mostrar de manera clara cuál era la ventaja que ofrecíamos en cuanto a rendimiento, en cuanto a precisión de los resultados que podemos obtener, en cuanto al tiempo de entrega de un informe con esos resultados y en cuanto a otros beneficios adicionales a una diferenciación que esa tecnología que desarrollamos ofrece respecto a la que ofrecen otras compañías. Aquí, claro, uno se puede pensar, vaya, pero ¿cómo me voy a poder comparar yo con una empresa que dedica millones a investigación, etcétera? Pues muchas veces os podéis quedar sorprendidos. A veces estas empresas tan gigantes tienen un modelo de negocio muy mastodóntico desarrollado y que quizás los desarrollos que tienen son en una línea muy determinada y muy conservadora y a veces los grupos de investigación se pueden permitir el realizar unos desarrollos en unas líneas muy específicas y hacerlos de manera mucho más rápida y eficiente que grandes corporaciones y quizás ahí esos pequeños grupos de investigación pueden desarrollar unas tecnologías obviamente tienen que demostrarlas en algunos ejemplos concretos, en algunos proyectos de aplicación, pero si consiguen hacerlo, ahí se estarían diferenciando porque pueden ir mucho más rápido a la hora de desarrollar que algunas grandes empresas. Obviamente en temas específicos y donde su pequeño presupuesto, normalmente pequeño presupuesto, les pueda permitir el realizar esos desarrollos. Entonces, aquí lo que quiero decir es que no por ser un grupo normal o pequeño de investigación, quiere decir que uno en contextos muy pequeños y específicos, ojo, no en todo, porque obviamente un grupo de investigación pequeño o normal no va a tener el mismo músculo que una gran empresa, pero ahí se podría permitir un grupo de investigación el realizar esos desarrollos diferenciadores que le permitieran diferenciarse de una gran empresa e incluso competir con ella en aspectos específicos. Otro ejemplo concreto, imaginaos que se trata de un trabajo de un desarrollo concreto de un cierto tipo de moléculas que le interesan a una cierta compañía. Y entonces el software debe estar tuneado, debe estar modificado o trabajado para ese tipo específico de moléculas. Pues quizás una gran compañía no ha trabajado en ese proyecto, en ese contexto determinado, para una proteína determinada, para un contexto muy determinado, y quizás entonces un grupo de investigación que lleva años o más tiempo trabajando en esa proteína tiene ahí una diferenciación importante donde puede ofrecer ventaja frente a esas grandes corporaciones. Entonces, por ir resumiendo un poco, un grupo de investigación cuando sale al mercado, cuando empieza a explorar opciones de negociación, hay una primera fase de negociación dura, que no es fácil, no me voy a meter en eso, pero sí que podéis escuchar episodios anteriores del podcast buscando las palabras clave startups, emprendimiento y también algunas entrevistas con algunos otros investigadores del mundo de startups y de biotecnología que han pasado por este podcast. Hay varios. Entonces podéis escuchar alguno de ellos para escuchar experiencias directas de ellos y muchas veces grandes aprendizajes. Pero en definitiva, una vez que hemos pasado esa primera fase de toma de contacto y ya las negociaciones, hay un pequeño interés por parte de esa empresa, va a llegar un momento en que tenéis que ofrecer datos concisos, comparativos de vuestra tecnología, producto, servicio, con tanto otros resultados académicos de investigadores, que eso seguro que ya lo tenéis de papers, pero también obviamente con resultados de otras empresas, otro software, otro lo que sea. Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que si queréis que esto lo tenéis que hacer con anterioridad.
si no, vuestra negociación es muy probable que vaya a fracasar. Entonces, claro, tenéis que tener en cuenta que si queréis dar ese paso previamente para tener esos resultados, quizás debéis de comprar un producto o servicio de la competencia para poder evaluarlo. Claro, y aquí hay que realizar un tipo de inversión de dinero, de recursos, de tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso debe ser contemplado, porque muchas veces compararse contra otra empresa no va a ser, digamos, gratis. También hay que tener en cuenta aquí que para este tipo de aproximaciones, algunas veces, que no todas, existen algunas convocatorias de financiación pública que te permiten realizar estas acciones de prueba de concepto o de transferencia tecnológica. Por desgracia, hablando a nivel de España, por ejemplo, en los proyectos del Plan Nacional existe a día de hoy una convocatoria que ha tenido lugar 2 veces, que es la de prueba de concepto. Es muy interesante, pero solo es válida para aquellos que han conseguido un proyecto del Plan Nacional y que durante ese tiempo, si ha surgido una tecnología que tiene un potencial de capitalización, pues te permite realizar precisamente ese estudio que estamos hablando ahora mismo. A nivel Europa, tienes a nivel Horizon un tipo de convocatorias que es la misma idea y que en unas primeras fases, si la consigues, te pueden dar un capital importante. Estamos hablando del tipo de 25.000, 50.000 euros para hacer estos estudios. Pero estas son un poco más complicadas en el sentido de que el grupo de investigación ya tiene que haber dado los primeros pasos de constitución de un spin-off o una startup. Entonces estas no son tan sencillas. Mientras que las anteriores que he comentado se pueden dar esos pasos de estudio previo dentro de la academia. Bueno, y terminar diciendo que todo esto no es tan difícil como parece, pero sí que implica una gran cantidad de trabajo y sobre todo, por mi recomendación y experiencia, lo más importante es que si estás en un grupo de investigación y quieres dar estos pasos de empezar a ofrecer tu tecnología a empresas, lo que tienes que empezar a hacer es leer menos papers. Tienes que seguir leyendo papers, tienes que seguir haciendo tu investigación, pero rozarte al máximo con el mismo tipo de gente que está haciendo lo mismo que tú, que quiere dar esos pasos. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues puedes ir a ferias, no a congresos, porque los congresos suelen ser normalmente científicos, académicos, pero el consejo es ir a ferias de este sector, donde hay otros emprendedores científicos que están empezando a ofrecer pues los mismos servicios y productos y hablar con ellos. O a día de hoy, otra cosa también, si no te puedes rodear de ellos de manera directa, pues a día de hoy tiene gran cantidad de material, por ejemplo, en podcasts puedes escuchar gran cantidad de conversaciones que te pueden inspirar. En este podcast hemos tenido algunos episodios bastante interesantes. Puedo citar, por ejemplo, Francisco Pan Montojo, un emprendedor en Múnich con el cual estamos trabajando. También puedo hablar de Estefano Pinilla. Tuvimos con él una entrevista, si no recuerdo mal, en mayo del año pasado y así pues con muchos otros. Entonces, a día de hoy, gracias a las tecnologías, internet, etcétera, el tener este material accesible nos puede ayudar muchísimo. Y luego también te puedes unir a muchas comunidades donde gente con intereses afines están trabajando en todos estos proyectos. Entonces, nada, voy a terminar el episodio aquí y hablando de comunidades, te sugeriría que te apuntases a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Y para ello te puedes ir al siguiente enlace, horacio-ps.com/comunidad. Y ahí tenemos un grupo específico de transferencia tecnológica donde puedes hablar con afines que están desarrollando proyectos muy parecidos. Pues nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.